Cuando yo estaba pequeñito, unos 7 años de edad, tuve un accidente fuerte en donde recibí varias heridas y durante un mes, 2 meses, personal profesional de la salud venía a hacerme curación. Una de las quemaduras de mi pierna necesitaba ser limpiada constantemente. Cuando llegaba la persona, yo me inquietaba porque era un proceso doloroso. La persona venía, me explicaba que era necesario y retiraba todo el material que cubría la herida y generaba dolor, mucho dolor. Después aplicaba algunas cremas y volvía a poner el material que me ayudaría a cicatrizar. La lección ha llegado a un punto en el que el médico divino se acerca para hacer limpieza, para generar restauración en nuestros corazones. Pero en ocasiones, y tal vez para alguno de ustedes, pueda generar un poco dolor. Sin embargo, el objetivo es sanar, no lastimar. Y después de todo el proceso, la cicatrización fue buena y la curación cumplió su objetivo. Gracias a Dios, estamos bien. Seguro estoy de que, como todo lo que Dios ha hecho, tendrá un propósito bueno, puntual y para nuestro beneficio. Ojalá que esta lección, la lección número 10, Estados Unidos y Babilonia, sea curación para tu vida espiritual y se logre el propósito de sanar y de llevarnos a la salvación. Quédate con nosotros, en un momento iniciamos. Gracias por estar con nosotros. Es un placer poder tener este repaso de la lección número 10, Estados Unidos y Babilonia. Quiero presentar, como es de costumbre, a nuestros invitados en esta mesa de diálogo. Y gracias a Dios tenemos en nuestro medio pastores que Dios ha utilizado a través de los años, pastores con experiencia. Me da mucho gusto presentar a nuestro primer invitado, Pastor Mario Cavazos. Bienvenido a esta mesa de diálogo. Gracias, buenos días a todos. Es un gusto enorme nuevamente estar acompañándoles aquí en esta lección que tiene un poco de dificultad para expresarlo. Esta parte de la Biblia que tiene que ver con naciones, con situaciones en las que muchas veces nos encontramos y no nos damos cuenta de ello. Pensando en la salvación, a lo mejor llevamos un camino equivocado y por eso es bastante delicado de poderlo expresar. Pero trataremos de hacerlo con cariño, con mucho amor hacia las personas, sin pretender, por supuesto, creer que solo nosotros nos estaremos salvando. Solamente la intención en esta parte del estudio es compartir lo que la Biblia nos advierte con relación a estas dos bestias de las que hemos estudiado en la semana. Gracias por acompañarnos, Pastor Mario, y será una bendición tener sus comentarios en esta mesa. También nos acompaña el Pastor Óscar Hernández. Pastor, ya es un privilegio tenerle, ha estado con nosotros compartiendo esta mesa de diálogo. Gracias por acompañarnos, Pastor. Bienvenido. Muchas gracias, Pastor. Pues es un placer, es un momento agradable también compartir con buenos amigos esta plática, esta conversación. Y sobre todo en el intento, el deseo sincero de presentar lo que la Biblia enseña y señala que en muchas ocasiones contradice los conceptos que un día aprendimos, probablemente desde pequeños, a través de la tradición, a través del paso de las generaciones, ¿no? Pero con sinceridad podemos decir que muchas veces esos conceptos son contradichos por la palabra de Dios. Y qué bueno que Dios trae la Biblia para motivarnos, ¿no? Y enseñarnos en algunas ocasiones acciones que debemos tomar. Gracias por acompañarnos, Pastor Óscar, muy amable. Y de casa, el Pastor Abraham
El pastor Abraham, bienvenido a esta mesa de diálogo. Gracias, pastor. Desde la primera lección hemos visto, pastor, el marco del gran conflicto. Por un lado, el Señor, nuestro Dios, el Creador, y por otro lado, un rebelde. Y el rebelde hará todo lo posible para que los hijos de Dios se pierdan. Pero Dios hará todo lo posible para que sus hijos se salven. Es el gran conflicto. Amén. Y entonces el rebelde se va a unir con poderes terrenales para hacer perder a los hijos de Dios. Es lo que vamos a ver. Vamos a identificar con quién se ha unido este rebelde aquí en la tierra para hacer perder a los hijos de Dios, pero sabemos que Dios siempre va a estar llamando a sus hijos para salvación. Y creo que va a ser muy interesante esta lección. Bonita lección, seguramente muy necesaria y al punto en estas épocas en que vivimos. Gracias por acompañarnos y vamos a presentar el bosquejo ahora para que ustedes, los que nos están viendo, puedan llevar el hilo de este repaso. El primer punto de la lección número 10, Estados Unidos y Babilonia, lo hemos titulado Identificando Poderes. Primer punto, identificando poderes. Segundo punto del repaso será el propósito de esos poderes. Y el tercer y último punto, el propósito divino. Quédese con nosotros, por favor, vamos a adentrarnos en ello, pero necesitamos, para poder hablar de estos temas, que sea el Espíritu Santo quien nos dirija, así que les voy a invitar, por favor, a que inclinemos el rostro y hagamos una oración. Omnipotente Padre, venimos delante de ti para suplicar que tú nos capacites. Amén. Señor, tú dejaste escrito todo lo que vamos a platicar con el propósito de redimir y salvar. Haznos tus instrumentos sencillamente, que tu influencia, que el Espíritu Santo pueda venir, dirigir cada aporte, cada palabra, cada idea. Y Señor, que mediante este repaso, no solo los maestros de escuela sabática puedan bosquejar su repaso de lección, sino también cualquiera que nos vea pueda encontrar tu amor y seguir el camino que tú trazas. Amén. Gracias porque sé que esto va a lograrse, no porque seamos dignos, sino por pedirlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Identificando poderes, primer punto de nuestro repaso de lección, la lección número 10. Y entonces llegamos a Estados Unidos y Babilonia. Llegamos a Apocalipsis, en el repaso Apocalipsis capítulo 13, y entonces allí se empiezan a mencionar algunas bestias, Pastor Mario Cavazos, y me gustaría que usted nos introdujera para ir identificando. Aquí básicamente nos vamos a concentrar en dos, y quisiera por favor que nos introdujera, Pastor Mario, con la primer bestia que aparece allí, algunos elementos interesantes. La primera bestia tiene características muy particulares que nos remontan a la profecía de Daniel capítulo 7. Particularmente cuando habla de león, el leopardo y el oso. Esos tres prácticamente están siendo identificados aquí porque tenía boca de león, tenía cuerpo de leopardo y pies de oso. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta bestia, representando a una entidad, representando a una nación o a un reino, tiene las características particulares de Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Y como tiene las tres, entonces pero se convierte en la cuarta potencia, que se identifica de manera muy exacta, muy precisa por la historia con la Roma, la sucesora de los griegos. Esta Roma, de acuerdo a como se señala en la profecía, se iba a dividir y así sucedió. En el 538 pasó del Imperio Romano al Sacro Imperio Romano, cuando la cabeza visible de la iglesia, en este caso el obispo de Roma, viene a ser nombrado como jefe de todo el imperio. Entonces, las características precisamente mencionan 7 cabezas, 10 cuernos, en fin. Esas características identifican la etapa en la que esta bestia, este reino, estaría gobernando el mundo.
Muchas gracias, pastor. Efectivamente, allí en Apocalipsis 13 se presenta esta visión donde dice en el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, lo que decía Pastor Cavazos, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y entonces allí va identificando, como usted lo ha hecho, versículo 3, Pastor Oscar, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero esa herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué luz puede arrojar este texto para identificar a esta primer bestia? Bueno, ciertamente los datos y las fechas históricas establecen el surgimiento de este poder completo, total, autoritario, desde el año 538 después de Cristo. Y también señala este periodo hasta la fecha de 1798, cuando después de un periodo de 1260 años, el poder político, religioso, ejercía su autoridad sin límite, incluso podía quitar reyes, podía censurar a los reyes delante de todo mundo, y ciertamente hasta el año 1798 sucede un acontecimiento interesante. Después de toda esta influencia poderosa que esta autoridad ejerce sobre el mundo, aparece la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte envía a su ejército al corazón de Roma, toman preso al Papa, lo llevan a Francia, lo llevan a encarcelarlo al Papa Pío VI, y bueno, después de ese cautiverio, pues el Papa muere. Esto quiere decir que esa influencia poderosa va disminuyendo hasta que se termina por completo, ¿no? A eso se refiere la Biblia cuando habla de una herida sobre la cabeza, sobre una de las cabezas de esta bestia, ¿no? Que la influencia poderosa termina gracias a la intervención de la Revolución Francesa, y sobre todo que los acontecimientos históricos pues tienen un derrotero, ¿no? El Señor ha establecido, ha previsto que todo esto ocurriría, y así como el Señor lo dijo, ocurrió. Gracias, Pastor Oscar. Viene entonces identificándose esta primer bestia con el papado, según las características aquí descritas. El Pastor Mario Cavazos analizaba algunas, la herida mortal que fue sanada. Doc, ayúdenos a concretar esta primer bestia. Sí, pastor, ya se ha citado, por ejemplo, Daniel 7, ¿no? Donde en visión profética Daniel ve 4 bestias, ¿verdad? Ya se ha explicado cuál es cada una bestia, qué poder simbolizaba. Y después del tercer reino, que es Grecia, aparece la 4ª bestia, con las características ya señaladas, ¿verdad? Y entonces esa bestia, la mayoría de los comentadores bíblicos, pues señalan que es Roma, es el papado, ¿no? Así que entonces a mí me da mucho gusto que Dios tiene el poder sobre la historia y sobre este mundo. A esa bestia, a ese poder, al papado, se le dio un periodo de tiempo para ser el gobierno supremo, político y religioso sobre la tierra, que son 1260 días, o dice Apocalipsis 13:5, que le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses, que son 1260 días también, o tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio profético, 1260 días. Tanto en Daniel como en Apocalipsis, en diferentes lugares se menciona ese periodo, ¿sí? Y ya se ha dicho el periodo, del 538 a 1798, cuando recibe la herida, ¿verdad?, en la cabeza. Pero dice ahí que todos se sorprendieron porque se recuperó de esa herida mortal, ¿sí? Así que entonces lo que presenta Apocalipsis 13, pastor, es que si bien es cierto
que en 1798 perdió Roma su hegemonía total, ¿verdad? Porque gobernaba todo el mundo, políticamente y religiosamente, ¿verdad? Apocalipsis 13 dice que ese poder va a resurgir, va a aparecer otra vez, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que es Roma? ¿Cómo podemos saber que es el papado otra vez? Bueno, porque en Apocalipsis 13, si vemos la bestia que aparece, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemias. Luego dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Recordamos a los 3, ¿verdad?, imperios que antecedieron a Roma. Entonces, después de eso, aparece Roma otra vez, ¿sí? Y dice, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Así que entonces, según Apocalipsis 13, Roma va a resurgir otra vez. Roma va a tener ese poder que tuvo durante estos 1260 días, lo va a tener otra vez. Y vamos a ver sus manifestaciones. Claro. Ahora, es complicado porque la historia, obviamente, cuando vemos atrás, la historia confirma que la Roma papal tuvo mucha autoridad sobre gobernantes, príncipes, reyes. Ellos dirigían. Y esa potestad ahora no la tienen. Sin embargo, es donde entra el segundo poder que queremos identificar en esta primer parte, de lo cual vamos a profundizar en este momento, y entonces es cómo esa influencia llega a volver a las manos de Roma papal según Apocalipsis 13. Pastor Mario Cavazos. Me gustaría acotar algo más sobre este aspecto. El dragón, que está en el capítulo 12, dice que tiene las mismas características, pero solamente que le llaman dragón, y en el capítulo 13 la llaman bestia. Pero tiene las mismas características, la misma cantidad de cabezas, la misma cantidad de diademas y la misma cantidad de cuernos. Ahora, pero la posición de los cuernos, o mejor dicho, de las diademas, la posición de las diademas es diferente en cada ocasión que aparece la bestia con esos 7 cabezas, 10 cuernos. A veces aparece con 7 coronas, a veces aparece con 10. ¿Qué significa? Dentro de lo que en mi punto de vista muy particular puedo comprender, es que ¿qué hacía el dragón cuando aparece aquí en escena en el capítulo 12? Estaba esperando que naciera el Hijo de Dios. Entonces nos remontamos a qué etapa que nos señala la profecía. Al momento que Jesús nace con la Roma pagana, la Roma imperial. Pero luego acá dice, y está sobre su cabeza la diadema. Pero vamos al capítulo 13 y la diadema ya no está en la cabeza. La diadema está en el cuerno o en los cuernos. Cuando vamos a la bestia del capítulo 17, la que entra otra característica, otro personaje que es la mujer que está sentada sobre ella, las diademas no aparecen. Entonces tenemos que ver qué etapa presenta esta bestia o la Roma particularmente. Primero, sobre sus cabezas, la autoridad es absolutamente civil, gobierno civil. Cuando está sobre los cuernos, ya no es civil. Por eso los 1260 días o años corresponden al 538 hasta 1798, porque fue un gobierno religioso, el que estuvo al frente de ese mismo imperio. Entonces dice luego que vino una herida, la herida mortal. Pero resurge sin toda la autoridad que tenía como un imperio. Por eso en el capítulo 17 nos remonta al final de los tiempos, que es, ¿por qué nos remonta? ¿Cómo podemos identificar que realmente nos está remontando a eso? Porque no tiene diadema, si se dan cuenta. Ya no tiene autoridad. O sea, la diadema muestra la autoridad. Así que, por supuesto, yo tengo que pensar en que me remonta al tiempo del fin, cuando todos los reyes de la tierra le dan pleitesía a esta mujer o a esta bestia.
Ahora, eso es cómo retoma la autoridad. Dice precisamente la bestia, ahora sí, que sale de la tierra. Esta bestia tiene ciertas características muy particulares, como... Hablando, perdón que le interrumpa, hablando para hacer énfasis en que ya vamos con la segunda, sí, por ¿no? supuesto. De Apocalipsis 13, versículo 11. Del 11 en adelante. Exacto. Esta bestia tiene 3 características muy, muy particulares. Una, que son diferentes a la otra, a la bestia anterior, que va del 1 al 10. Dice, sale de la tierra, no sale del agua. El agua es muy claro que tiene que ver con muchedumbres. Muchedumbre. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12 dice que el dragón arrojó sobre la mujer un río. Es decir, en ese periodo de tiempos, medio tiempo, 42 meses o 1260 días, que son 1260 años, arrojó gente contra la iglesia, y eso habla de persecución. Así que el río es muy claro, tiene que ver con muchedumbre. Con gente, personas. Entonces, pero ahora esta bestia no surge del agua. O del mar embravecido, como dice el capítulo 7 de Daniel, ¿no? Uh-huh. El mar embravecido, vientos y todo eso significa guerra, de acuerdo a Jeremías. Entonces, ahora sale de la tierra. Segunda característica, tiene cuernos de carnero. No dice que tiene 10, ni tiene 7. Solamente dice, tiene cuernos. Pero un carnero, ¿cuántos tenía? 2. Si fuera un poquito más específico, como el macho cabrío, que tiene 1, lo podríamos identificar, pero solamente tiene 2. ¿Qué representa? Aquí va el punto. Tiene 2 cuernos. En el santuario, ¿cuál es la característica más predominante de los muebles? Los cuernos. Uh-huh. Porque cuernos tiene el altar. Cuernos tiene el altar del sacrificio, el altar del incienso y el arca del pacto. ¿Qué pasaba allí? En esos cuernos era donde se untaba la sangre de los animalitos que sacrificaban. Quiere decir que ese cuerno representaba la autoridad sobre el pecado, la autoridad sobre el perdón, mejor dicho, sobre el perdón. Tiene 2 cuernos. ¿Qué representa? La lección menciona humildad, sencillez, y también puede representar autoridad religiosa. O es decir, se considera entonces como un elemento cristiano religioso el que tenga 2 cuernos. Pero la tercera característica es que habla como dragón. Ahora, si nos remitimos a Juan capítulo 8, versículo 44, dice Jesús que el padre de mentira es el diablo. Y al diablo en capítulo 12 Apocalipsis lo relacionamos con el dragón. Entonces, es muy claro que pretende ser esta nación, esta bestia, como un fondo o un trasfondo cristiano, pero al mismo tiempo no desarrolla toda la doctrina bíblica y se queda en parte. No se deja llevar por el Espíritu Santo a toda verdad, sino la retiene, y por lo tanto podemos considerar esta bestia, como lo dice la lección bien claro, como los Estados Unidos. ¿Por qué? Surgió en una región donde no había mucha gente. No fue a pelear con nadie, solamente invadió. Y ahora la tenemos como una potencia que en su momento vamos a hablar cómo llegó a ser eso. Pero esta bestia es muy claro que representa a los Estados Unidos de América por la razón de que es cristiana en su origen, totalmente. Todos los padres peregrinos que fueron trasladados en el Mayflower, allá por 1512, ¿sí? ¿Qué venían huyendo? ¿De qué venían huyendo? De la Inquisición, de la persecución religiosa, porque querían tener una libertad de conciencia para adorar a Dios. Uh-huh. Bien, ahora hay un contraste fuerte, aparte de lo que el pastor Cavazos ha mencionado, de que la figura del Cordero pues es una figura pacífica, y entonces viene presentando que no es agresiva, no viene a derrocar ningún imperio. Pastor Oscar, ¿qué más podemos
ver qué elementos podemos identificar en esta descripción de Apocalipsis 13 del 11 en adelante para confirmar de que la segunda bestia de esta lección corresponde a Estados Unidos. Bien, pues la Biblia señala esta característica que es sumamente importante, ¿no? Que es una bestia, a diferencia de las otras, surge de la tierra, no del mar. Y nosotros entendemos que uno de los símbolos en el Apocalipsis que señala pueblos, muchedumbres, pues es el agua. Esto quiere decir que la tierra, al ser una circunstancia completamente distinta al agua, pues quiere decir que es un lugar completamente inhabitado, ¿no? Ahora, esta bestia surge, de acuerdo al relato de Apocalipsis 13, surge después de que la primera bestia tiene la herida, ¿no? La herida de muerte en su cabeza. En las fechas. Es correcto. Entonces, por los años de 1798 surge esta nación en un lugar inhabitado, surge en un lugar donde se puede ejercer completa libertad, donde se puede vivir en libertad. No derroca a nadie para surgir. Correctamente. Y además, pastor, esta nación se mira como una nación con mucho futuro, una nación joven, una nación con el espíritu de Cristo Jesús, mansa, agradable, con ese propósito de ejercer la libertad para ejercer la conciencia y la religión que ellos profesaban, ¿no? Entonces, y otra circunstancia y otra razón, el pastor Mario Cavazos explicó hace rato el asunto de los símbolos de poder, de autoridad sobre las cabezas, sobre los cuernos. Pues la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos en Apocalipsis 17 ya no ejerce esa autoridad que ejercía en el pasado. Sin embargo, la lección señala que sí tiene una influencia muy importante, muy especial alrededor del mundo. Y podemos notar algunos acontecimientos, podemos hablar de acontecimientos recientes. Por ejemplo, cuando el líder de la iglesia tradicional católica llega a Estados Unidos, habla delante de las 2 cámaras de representantes del pueblo norteamericano, y no solamente eso, hay una expresión por ahí del presidente en ese momento, del presidente Barack Obama, donde dice que el líder más importante, moral, espiritual sobre la tierra, pues es el Papa, ¿no? Y también señala que Estados Unidos debería o tiene la disposición para apoyarlo y para, ¿cómo se llama? Sí, apoyarlo en su iniciativa, en sus ideas, ¿no? Hay algo interesante, que a través de esta bestia que surge de la tierra, la bestia de las 7 cabezas y los 10 cuernos, a través de esta bestia ejercerá su poder, ejercerá su autoridad, porque dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, que esta bestia que parece cordero y que habla como dragón, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y no solamente eso, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La primera bestia ejercía su autoridad para que todo mundo le adorara, para que todo mundo le rindiera pleitesía. Pero ahora es la bestia que nace de la tierra la que ejerce autoridad para que toda la tierra adore a la primera bestia. Gracias, Pastor Oscar. Pastor Abraham. Sí, creo que se ha dicho suficiente. Sin embargo, pastor, hemos de identificar a los Estados Unidos como un país que nace, ¿sí?, precisamente ofreciendo libertad de conciencia, ¿no? Ya se ha mencionado que los padres peregrinos y muchos de los que fueron perseguidos en Europa, ¿verdad?, vinieron a Estados Unidos para buscar o para fundar un país donde pudieran tener libertad de culto, libertad de conciencia y adorar a Dios como ellos lo prefirieran, ¿no? Y entonces así nace Estados Unidos.
una bestia con cuernos, ¿sí? Como cordero, dando libertad a todos. Pero esa bestia habla como dragón. ¿Sí? Entonces, nace dando libertad, pero se va a transformar. ¿Sí? Y entonces se va a unir el poder religioso, que es el papado, que es Roma, con el poder civil, ¿verdad? Político, que es Estados Unidos, y se van a dar la mano. Y religiosamente ya se han dado la mano desde hace mucho, ¿no? Se ofrecen las dos manos, Roma con Estados Unidos. ¿Cómo? Los dos, la mayoría de las iglesias protestantes en Estados Unidos guardan el domingo, igual que Roma, ¿no? Igual que el Papa. Así que entonces se dan la mano. Hay una unión, y esa unión se va a hacer más fuerte cada vez más. Y lo que sucedió en los 1260 días se va a repetir. Se va a repetir. Y ahorita lo vamos a ver cómo y por qué. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en el repaso de la lección número 10, Estados Unidos y Babilonia. Hemos identificado poderes y en un momento más regresaremos para ver el propósito de esos poderes. Quédese con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Estamos de regreso en el repaso de la lección número 10, Estados Unidos y Babilonia. Hemos identificado los poderes y esos poderes se han unificado. Pero, ¿cuál es el propósito de esos poderes? Nuestro segundo punto. ¿Cuál es el propósito de esos poderes, Pastor Mario Cavazos? Sí, cómo no, con mucho gusto. El gran conflicto se desarrolla con base a quién adorar. Como lo hemos estudiado en la lección, desde el cielo, Satanás, el adversario de Dios, busca que se le adore también. Pero llegó a la tierra y ¿cómo hizo que el hombre lo adore? Desobedeciendo a Dios. El propósito principal de estas entidades es distraer a las personas de la verdadera adoración para traerla hacia ellos mismos. Y cuando tú cambias la adoración a Dios, como lo dijo bien claro Jesucristo a la mujer samaritana, la adoración debe ser en espíritu y en verdad. Es decir, en algo que no ves, pero que te conduce a la verdad. ¿Y quién es el que conduce a la verdad? El Espíritu Santo. Entonces, cuando yo desvío la adoración, aún inconscientemente, de quién es Dios, o la adoración como Dios la pide, entonces lo que yo estoy haciendo es adorar a mi modo, a mi estilo. Entonces no estoy obedeciendo la palabra de Dios, estoy siguiendo mis intereses porque a mí me gusta hacerlo así y no como Dios manda. Muchas gracias, Pastor. Ahora, esta adoración está en juego, como lo ha dicho Pastor. Oscar, ¿qué más podemos añadir al propósito de esta unificación? Hay otra situación, otra circunstancia interesante, es la imposición de un sistema filosófico, religioso, la imposición de pensamiento. Es un asunto que se dará a la fuerza, ejerciendo el poder, la autoridad que estas bestias tienen, ¿no? Quiero decir, Pastor, que en el centro de este conflicto se encuentran también los principios de Dios. Los 10 mandamientos específicamente, sí. Los mandamientos de Dios, la doctrina de Cristo Jesús, está en el centro de este conflicto. Yo he comprendido, he entendido por lo que he escuchado, por lo poco que he leído, que adorar es la expresión de cariño, es la expresión de respeto, por lo que el sujeto de mi adoración representa. Para nosotros Dios es el creador, es mi sustentador y es mi salvador. Eso es adorar para
lo que yo puedo comprender de adorar. Y en este marco, en este contexto, obedecer y tener fe, o tener fe y obedecer, son expresiones de cariño, son expresiones de respeto. La fe es confiar. La fe es confiar. No confías en quien tú no conoces. Claro. O no confías en quien no sabes qué intención tiene. No puedes confiar en un tirano tampoco. No puedes confiar en un déspota o en una persona egoísta. Confiar se manifiesta en la disposición para tomar consejo. Confiar se manifiesta en la disposición para obedecer, para aceptar principios y cumplir órdenes de la persona en quien tú confías, ¿no? Entonces, el asunto de los principios de Dios y los mandamientos del Señor es una cuestión que va más allá de cumplir requisitos o reglas. Es una expresión de fe, es una expresión de cariño. Y allí, en el centro de este conflicto entre estos dos poderes, el poder de Dios y los poderes terrenales, unidos, ligados, está el asunto de los principios divinos y los mandamientos del Señor. Muchas gracias, porque es interesante que el gran engañador, que es el título que recibe Satanás, ha generado una adoración falsa, o podemos estar adorando falsamente. Pastor Abraham. Sí, pastor, sí hay una palabra que se repite en Apocalipsis 13, es precisamente eso, adoración. Dice Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. En el versículo 8, y la adoraron todos los habitantes de la tierra. Y el versículo 12, y ejercía toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia. Es decir, estos poderes que ya hemos identificado, ¿verdad?, se van a unir ¿para qué? Para buscar adoración. Y como se ha dicho, adoración incluye la obediencia, la fe, el confiar en esos poderes. ¿Ok? Pero hemos visto que estos poderes están en contra de Dios. No son a favor de Dios, son en contra de Dios. Y en Apocalipsis 14, pastor, nosotros lo conocemos como el mensaje del primer ángel. Dice el versículo 7, decían a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Aquí un ángel que atraviesa todo el cielo, ¿verdad?, anunciando, hay que adorar a Dios. Entonces aquí se presenta una disyuntiva, ¿a quién adorar? ¿A estos poderes que están buscando adoración o a Dios? ¿No? Y Dios en su amor nos dice qué va a pasar a los que adoran a la bestia. ¿Sí? Dice el versículo 9, 14:9 de Apocalipsis. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. O sea, tenemos la disyuntiva, ¿a quién adorar? ¿A estos poderes o a Dios? Y Dios nos dice, si adoras a la bestia, a su imagen, ¿verdad?, entonces te va a pasar esto. Entonces nos deja, ¿verdad?, lugar a que nosotros adoremos al Dios verdadero, al Dios creador del cielo y de la tierra. Pero ¿qué es adorar? Como decía el pastor, ¿qué es adorar? Rápidamente, pastor, en Éxodo capítulo 33, versículo 18, fíjense lo que dice adorar, dar gloria. Dice el versículo 32, 10, ahora pues déjame que el 11, no es que estoy, perdón, es 33, 18. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria, le dijo a Dios. Y miren lo que y Dios le contestó, el Señor respondió, haré pasar toda mi bondad delante de ti. ¿Cuál es la gloria de Dios? Es su carácter, es su bondad. ¿Sí? Y entonces en el capítulo 34,
cuando ya Dios pasa delante de Moisés, dice el versículo 6, y el Señor pasó ante Moisés y proclamó, Señor, Señor, oh Jehová, Jehová, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. ¿Cuál es la gloria de Dios? Su carácter. Entonces Dios nos muestra su carácter a través de algo muy especial, que es su santa ley. Su santa ley es el reflejo de su carácter. Y entonces nosotros al darle gloria es vivir conforme a cómo es Él. ¿Sí? Obedecer su ley, que es el reflejo de su carácter. Y termino este comentario con Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo le podemos dar gloria a Dios? Obrando como Él. Para que la gente vea nuestras buenas obras, obedeciendo su ley, obedeciendo sus mandamientos, teniendo el carácter de Dios en nosotros, o reflejando su carácter. ¿Sí? Así que darle gloria, ¿sí? Es vivir semejantes a Él, ¿sí? Procurar la semejanza a Cristo Jesús, la semejanza a nuestro Dios. Darle gloria es vivir como Él es. Así que entonces eso es lo que nos manda el Apocalipsis 14, ¿no? Temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y, dice el versículo 7, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Hay que adorar a Dios, hay que darle gloria. ¿Cómo? Obedeciéndole. Porque la ley es el reflejo de su carácter. Muchas gracias. La adoración. ¿A quién adoras tú? ¿Cómo puedes saber si la adoración que rindes no es falsa o correcta? Lo hemos visto en este punto y esperamos que Dios motive en tu corazón el deseo de adorarle como Él espera. Quédate con nosotros. En un momento regresamos con nuestro tercer y último punto de este repaso de la lección.
Gracias por seguir con nosotros en este repaso de la lección número 10, Estados Unidos y Babilonia. Hemos avanzado en el primer punto, identificando poderes, segundo punto, el propósito de esos poderes, y hemos llegado al tercer y último punto, el propósito divino. Pastor Mario, ¿cómo podemos empezar a identificar ese propósito en el repaso de nuestra lección? Desde la caída de nuestros padres podemos ver el propósito divino. Ellos pecaron, accedieron a las mentiras del Satanás y el resultado fue temor. Comenzaron a tener miedo y se escondieron. Pero no buscaron a Dios. Me llama mucho la atención que Adán y Eva no buscaron a Dios. El que los buscó fue Dios a ellos. Y siempre procurando que ellos expresaran a través de preguntas su arrepentimiento, lo cual no sucedió. Nunca apareció, Señor, cometí este pecado. No, siempre la mujer, es que me escondí, es que tuve miedo, en fin, muchas situaciones que ellos plantearon. Pero ahí exactamente, en la entrada del pecado, en esta tierra, es donde vemos el propósito divino. Porque dice la Biblia, el día que comas de este árbol, el día que desobedezcas mi mandamiento, vas a morir. Entonces, Adán y Eva tenían que morir en ese momento. ¿Pero qué pasó? Dice Dios, enemistad pondré entre tu simiente y la simiente suya. La mujer pasará esto, el hombre pasará esto y la serpiente pasará esto. Todo el mundo reconoce que ese es el evangelio en pequeño. Ese versículo 15 del capítulo 3 de Génesis muestra el amor de Dios. O sea, han fallado, pero yo voy a pagar por ustedes. Yo voy a entregar la vida de mi hijo por ustedes. Entonces es muy claro a través de toda la línea de las Sagradas Escrituras que lo que Dios quiere es restaurar al ser humano para salvarlo, para que vuelva a tener o volvamos a tener la naturaleza que Adán tenía antes de su caída. El propósito divino es mostrarnos su amor a través de la Escritura y a través de manifestaciones actuales, como lo hemos palpado, muchos milagros que nos ha tocado ver. Pero ese es el propósito. Pero tienes que ver a Dios, tienes que conocer a Dios, y yo no te lo voy a mostrar. Yo no te voy a mostrar quién es Dios, porque entonces estarías confiando en el hombre, como dice Jeremías 17:5, ¿no? Estarías confiando en el hombre. Lo que yo te pueda decir, lo que yo pueda expresar, tienes que ir a la Escritura para que realmente conozcas a Dios, porque Jesús dijo, esta es la vida eterna. O sea, el propósito divino es que seamos salvos, y por lo tanto tienes que ir a el santo libro para descubrir la vida eterna, la verdad. Entonces, más allá de la lección, lanzar un mensaje de reproche y condenación sobre la primera bestia Roma papal, la segunda bestia Estados Unidos, es un mensaje de redención, de Dios buscando a cada uno de nosotros. Pastor Oscar, el objetivo, el propósito de Dios en esta lección. El propósito de Dios lo indica Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Donde hay una voz que dice, salid de ella, es decir, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El propósito divino es advertir, es invitar, es llevarnos a la reflexión y a la meditación. Hay un asunto interesante en todo esto, pastor. Podemos decir que ciertamente existen dos filosofías. La filosofía y el pensamiento creado por el ser humano, y la filosofía y el pensamiento que podemos encontrar en la Biblia, el pensamiento de nuestro Dios. Y aquí podemos anotar una situación. La palabra de Dios cumple su propósito. Dice el apóstol San Pablo que la palabra de Dios fue inspirada, ¿verdad? Y que es útil. ¿Útil para qué? Para instruir, útil para enseñar, útil para corregir, útil para contradecir, para aclarar ciertas cosas o ciertos conceptos. La dificultad aquí es que todas esas ideas o conceptos o pensamientos que tenemos los hemos aprendido desde muy pequeños, y muchos de ellos los abrazamos con tanto cariño porque vienen de nuestros padres. Por ejemplo,
hay un concepto que yo me he encontrado en términos generales, el pensamiento que el hombre no muere, porque su alma es inmortal, ¿verdad? Otro pensamiento que se ha aprendido desde muy pequeño es que el día de reposo ha cambiado. El primer día de la semana reemplazó al séptimo. Otro pensamiento, pastor, creo que debía haberlo dicho al principio, es que la tradición y su autoridad están por encima de la Biblia y su autoridad. Otro pensamiento que he encontrado es el bautismo de infantes, ¿no? Cuando el pensamiento de Dios es diferente. Dios dice, el hombre muere y volverán a vivir aquellos que creyeron en Cristo en vida, volverán a vivir cuando Jesús venga por segunda vez. El pensamiento de Dios es, el séptimo día de la semana sigue siendo el día de adoración, el día de reposo. El pensamiento de Dios dice, mi palabra está por encima de cualquier cosa. Mi palabra contiene la autoridad divina, ¿verdad? Y el pensamiento de Dios dice, el bautismo es por inmersión y es administrado a una persona consciente que sabe, que toma decisiones, que se arrepiente y que busca la dirección de Dios, ¿no? Ahora, la pregunta es, pastor, ¿a cuál de las dos filosofías o pensamientos le daré mi confianza? Adoración. ¿A quién le doy mi confianza? ¿A Dios, que tiene el consejo, la palabra cierta, segura, exacta, fiel? ¿O a la palabra o el pensamiento que el hombre ha creado, que es inseguro, que es infiel, que es incierto, ¿no? ¿A cuál de las dos le doy yo mi confianza? El propósito divino es, hijo mío, aquí está. Es claro, hay dos lugares en donde adorar. Ven conmigo, adórame a mí. Sí. Pastor Abraham. Sí, pastor, si volvemos a Apocalipsis 13 y repasamos un poquito, hemos dicho que estos tres poderes se unen buscando adoración, ¿no? Y la manera como buscan adoración es engañando a la gente. Dice Apocalipsis 14:14. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y le manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. ¿Cómo engaña? ¿Cómo engañan estos poderes a los habitantes de la tierra? Lo acaba de mencionar el pastor Oscar, con pensamientos humanos, pensamientos que no están en la palabra de Dios, pensamientos que nacieron en la mente humana, que van totalmente en contra de los pensamientos divinos. Los pensamientos divinos se encuentran en su santa palabra. Y aquí hemos dicho que el filtro de todo conocimiento y de toda práctica humana es la santa palabra de Dios. Así que entonces, estos poderes engañan a la gente con estos pensamientos que se han dicho. Ahora, el Señor es claro que si la persona decide adorar a la bestia, ¿qué es lo que le va a pasar? ¿Sí? Vuelvo a leer 14:9 de Apocalipsis. Y un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Tanta gente engañada. Dios tiene misericordia de sus hijos. Así que entonces Dios hace un último llamado. ¿Sí? Salgan de ahí, no pertenezcan, no se dejen engañar, no sigan siendo engañados, salgan de ellos. Por eso Apocalipsis 18:4 que también se mencionó, salgan de ahí. ¿Y quién es ese ángel que proclama? Porque dice Apocalipsis 18:1, después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Así como acá en el Apocalipsis 14 son tres ángeles que proclaman el evangelio eterno, aquí entonces hay un ángel que alumbra la tierra con la luz del cielo. No es otra cosa que nosotros, la iglesia de Dios, que ha de proclamar, ¿verdad?, este llamado de misericordia a los que todavía están engañados. Convirtámonos en esto, en proclamadores de luz, en proclamadores de salvación, y invitemos a aquellos, ¿verdad?, que tienen todavía estos pensamientos
a que los dejen y que adquieran los pensamientos que están en la santa palabra de Dios. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro repaso de la lección y antes de despedirnos y terminar este repaso, queremos dejar conclusiones especiales. Pastor Mario Cavazos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por las aportaciones. Una conclusión que pueda dar para cada uno de los que estamos aquí. Pablo dice en Romanos 6, 16 al 18, a quien sirves, ese es tu amo. O eres esclavo para la muerte, o eres siervo de Dios para la justicia, para vida eterna. Pero ¿cómo saber que realmente soy siervo de Cristo y no pretendo ser un siervo de Cristo? Precisamente después de explicar o de presentar a las bestias, antes de hablar del mensaje de los 3 ángeles, presenta el remanente. Pero el remanente con características muy particularmente espirituales. Dice el versículo 3 del capítulo 4, estos son los que no se contaminan con mujeres. Hablan de mujeres. Estos son, porque son vírgenes, son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no se halló engaño. Estas 4 características, especialmente la última, ¿qué es lo que pretende Dios? Mostrarnos que no debemos engañarnos a nosotros mismos. Satanás quiere engañar. La bestia engaña, la otra bestia engaña, el dragón engaña, con prodigios, milagros, etc. Pero cuando se hacen ese tipo de milagros, porque ya estamos identificando bien claramente, tenemos que notar lo que Jesús dijo de ese grupo de personas que no tienen estas características, que se engañan a sí mismos. ¿Cómo se engañan? Jesús, ahí en Mateo capítulo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Versículo 22. En ese día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y no en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense, son 3 cosas muy buenas, excelentes cosas, pero cuando no tienes la motivación del amor de Cristo, como señala el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:14, cuando no es la motivación el amor a Dios, entonces Jesús dice, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Cuando tú buscas la palabra en griego de maldad, encuentras anomía. Anomía es contra la ley, estar en contra de la ley. Y justamente estos personajes están en contra de la ley de Dios. Los que siguen al Cordero donde quiera que va, los que no se les halló engaño en su boca, los que fueron comprados por primicias y los que no se contaminan con mujeres porque son vírgenes, son los que proclaman la ley. Proclaman no como un medio de salvación, eso aquí lo hemos dicho muchas veces. No es un medio de salvación, solamente una muestra de dónde vas, hacia dónde te diriges. Solo hay 2 caminos. Uno, muerte eterna, camino amplio y espacioso. Camino angosto, vida eterna. Y Cristo Jesús te invita a salir del camino amplio de la Babilonia para venir a la iglesia, al camino. Pero todos tenemos el deber. Los que ya creemos andar por el camino de angosto, debemos invitar a la gente, es parte de nuestro deber. Muchas gracias nuevamente, Pastor Mario, por habernos acompañado. Que Dios le bendiga. Gracias. Pastor Oscar, muchas gracias por estar en esta mesa de diálogo. Antes de irnos, una conclusión. Sí, pastor, es un llamado para que la iglesia que predica, que guarda los mandamientos de Dios, que los identifica como principios vigentes, útiles, necesarios para la vida de los hijos de Dios, aquellos que conservan
y guardan el testimonio de Cristo, sus enseñanzas, su doctrina. Es un llamado para que la iglesia predique que el Señor desea, el Señor necesita que estas personas fieles, sinceras, esparcidas por esta gran Babilonia, o que han aceptado estos pensamientos, esta filosofía, reflexionen y acepten el consejo divino, acepten que la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra mejor orientadora, y que vivamos los principios que están aquí vertidos, ¿no? Amén, que así sea. Muchas gracias, Pastor Oscar, por habernos acompañado en esta mesa de diálogo. Pastor Abraham. Pastor, ya hemos visto que estos tres poderes se van a unir y van a desplegar todo su poder. Van a desplegar haciendo milagros y señales. No hemos visto nada. Se va a poner difícil, ¿verdad?, distinguir entre el engaño y la verdad. Pero nosotros tenemos la salvaguarda para todo, la santa palabra de Dios. Vayamos a ella constantemente, todos los días, ¿verdad? Leámosla en oración, que Dios nos pueda guiar, somos su pueblo, que nos pueda guiar. Y al final, ¿verdad?, hay dragones, hay bestias, cuernos, ¿verdad? Pero la figura central del Apocalipsis, repito, porque lo dije la semana pasada, es el Cordero. Amén. Y Él va a vencer todo. Amén. ¿Sí? Dice Apocalipsis 12, 11, ellos lo han vencido por la sangre del Cordero. Amén. Se nos ofrece la victoria, ¿sí?, por la sangre de Cristo Jesús. Afirmémonos, tomémonos de Cristo Jesús y saldremos más que vencedores. Amén, que así sea. Queridos amigos, hemos terminado este repaso de la lección número 10 y estamos contentos porque nos han acompañado. En este repaso, más allá de condenar a una bestia, a un poder, a una nación, más allá de permitir que identifiquemos fechas, tiempos y medio tiempo, Dios está llamando a la salvación. Amén. Y nosotros tenemos que dejarlo claro. De un lado está un enemigo que trabaja con mentiras, con engaños, y va a aplicar la fuerza. Y del otro lado tenemos a nuestro buen Dios hablándonos con la verdad, aunque a veces esa verdad nos lastima, pero nos deja a nuestra voluntad la decisión. Quiero dejarle un mensaje a cada maestro de escuela sabática, a cada miembro de nuestra iglesia adventista. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Todavía hay gente de Dios allá. No podemos ir con un mensaje que lastime. Debemos de buscarlos con amor, tal como Jesús lo haría. Y para nuestros amigos que tal vez nos visitan en esta transmisión, quiero que lo vean como la voz de Dios llamándoles. Viene, limpia, duele a veces, pero va a sanar, porque es el propósito primordial. Dios te desea salvo. Que Dios te bendiga.